Todo surge de un rodaje para un programa de televisión que se estaba haciendo en Cuba. Era sobre un libro que yo había escrito, de una biografía de un personaje relacionado con el medio ambiente, y mientras estábamos rodando, digamos, la secuencia, me dijo el director del documental, Carlos Yandre, uno de los colaboradores que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente en sus documentales: Rafael, yo veo que teníamos que buscar un personaje que fuera andaluz, de Sevilla, para hacer el siguiente documental. Y en ese momento me puse a trabajar bibliografía y topé con Miguel Rodríguez Ferrer, porque había escrito un libro que se llamaba Naturaleza y civilización de la grandiosa isla de Cuba. Me da por investigar profundamente su vida, y luego, a continuación, nada más que llego finalizando el rodaje a Sevilla, ya tenía casi 3 carpetas de toda la documentación de Miguel Rodríguez Ferrer, que gracias a un ilustre nebrisense, amigo mío, Antonio Caro Bellido, pudimos poner en orden y pudimos darle la importancia que tenía el personaje. No era un personaje muy sonado en Lebrija, pero gente como Antonio Caro y que habían profundizado en la historia de Lebrija sabían perfectamente quién era. Cuando él nace en 1815, coincide que se ha convocado una cátedra de latín aquí en Lebrija, que estaba muy bien dotada. Económicamente era de las mejores cátedras de latín que había en España. Miguel Rodríguez Ferrer contaba a su padre, que era catedrático de latín de origen de Osuna, ursaonense. Se desplaza a Lebrija, se examina las oposiciones a cátedra, la gana porque el compañero de él, de Francisco Rodríguez García, se retira. Al escucharlo cómo hablaba en latín, cómo se expresaba, prefiere no competir con el padre de Miguel Rodríguez Ferrer. Se desplaza con toda la familia a Lebrija para tomar posesión de la cátedra, y dada la casualidad de que su esposa estaba embarazada de Miguel Rodríguez Ferrer. Así es que se bautiza aquí en la parroquia de La Liva y el día de San Miguel. Por eso se llama Miguel Rodríguez Ferrer. Pero el origen de su presencia en Lebrija es por motivos, digamos, laborales de su padre, que se traslada con toda la familia aquí a Lebrija. Él hace aquí los primeros estudios en la cátedra de su padre, como otros muchos lebrijanos de la época, que el mismo Manuel Halcón, en su novela Las aventuras de Juan Lucas, dice que el latín no era solamente privilegio de unos cuantos lebrijanos, sino que había mucha gente humilde del campo que también recibieron clases en latín, y que no era extraño en aquella época, según esta novela de Manuel Halcón, que mucha gente se siguiera saludando en latín como recuerdo de esas primeras clases que recibieron aquí en Lebrija. Él, de aquí desde Lebrija, ingresa a la Universidad de Sevilla como alumno de un profesor importante, Manuel María del Mármol, y allí todos los veranos deja sus estudios y vuelve a Lebrija. Ese paseo se hacía, digamos, a caballo, unas jornadas muy largas, para pasar todo el verano aquí en su ciudad. Si él estuvo en la universidad hasta, digamos, los 20 y tantos años, pues hasta esa edad Lebrija era su sitio habitual de vida. Él se sentía lebrijano, y en algunas revistas que él colaboró y en el primer libro que él escribió, el de los conventos en España, él habla del convento de los terceros que la orden franciscana tenía aquí en Lebrija, y llamaba a Lebrija su patria natal. Pertenecientes a la misma orden, si bien eran llamados terceros, porque su instinto fue el tercero que estableció San Francisco. Eran los religiosos con hábito negro y capucha redonda. Tenían varias casas en España, siendo una de ellas la que estaba establecida en Lebrija, nuestra tierra natal. Y él siempre tiene su recuerdo a Lebrija. Lo que ocurre es que físicamente, en cuanto acaba sus estudios universitarios, ya con las guerras carlistas, su incorporación a filas, su posterior nombramiento como destinatario, digamos, con su destino de abogado, de política, ya, digamos, vuela fuera de Lebrija. Pero su ciudad natal es Lebrija. Su carrera política la comienza primero en Córdoba, en el corregimiento político de Córdoba, y posteriormente en Jaén.
Pero el salto importante es cuando lo nombran corregidor político de Vizcaya. Se instala ya en Bilbao y ahí es donde empieza quizás esa relación que él permanecerá toda su vida. Estamos hablando del año 1841 y esa relación con el País Vasco que la acompañará el resto de su vida. En la Sociedad Vascongada de Amigos del País, pues tuve que hacer un trabajo hace unos años para entrar como miembro de número y como había, bueno, mi tema, yo soy ingeniero, doctor ingeniero en electrónica, pero me dijeron que mejor que hablara de otra cosa y se me ocurrió pues ponerle a este señor en el centro de mi estudio para ese ingreso y así fue. Encontré que había escrito mucho sobre nuestro País Vasco, que tenía un conocimiento y un gran amor por ello, lo cual pues era sorprendente de alguien que venía de 1000 kilómetros al sur y que había vivido en Cuba y que había tenido pues toda una vida muy interesante y sobre todo de una persona tan culta y realmente, bueno, uno de los que hablaron de él en su tiempo hablaba de un señor que tenía una gran sabiduría. Y entonces, pues eso, descubrí una cantidad ingente de estudios y trabajos muy interesantes de este señor. Amó a Cuba, amó al País Vasco y, por supuesto, que deja también claro en sus escritos que se sentía profundamente lebrijano, sevillano y, bueno, porque todas sus raíces de su familia venían de ahí. Y creo que Salvador ya lo menciona, tiene en alguno de sus escritos esa comparación que hace en algún momento entre el País Vasco y Andalucía. Y quiero decir que era un señor brillante, nacido en esa tierra y que la conocía y la quería y que merece ser más conocido porque tiene una obra realmente impresionante. Solo por la cantidad de terrenos que cultivó y la sensibilidad que tenía, pues eso, para con su país y otros. Merecería ser mucho más conocido, sí, pero sobre todo por su obra. Su etapa cubana, digamos, viene como consecuencia de su actividad política. Él funda numerosos periódicos donde él expresa su opinión política, de lo que él ve que debería ser el funcionamiento de su país, y algunos políticos importantes de la época no estaban muy contentos con ese tipo de opinión. Y entonces, para, digamos, mandarlo fuera de España, pues lo llaman a colaborar con el Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz. Más o menos sería como decir, vete fuera de España, dedícate en Cuba, haz lo que te gusta, haz lo que quieres tú realmente, que te gusta estudiar la historia, la naturaleza, la economía de Cuba, y vas a estar allí 8 o 10, los años que necesites, hasta que acabe tu tarea allí. Cuando llegue a Cuba, para, digamos, un poco cumplir con el objetivo de colaborar con el Diccionario Geográfico Estadístico de Madoz, uno de los temas que más le interesa a Miguel Rodríguez Ferrer es la arqueología. Vamos a recordar que él procede de Lebrija, y Lebrija tiene una gran tradición de historia, de arqueología y de monumentos que ya incluso Antonio de Nebrija en sus escritos lo cita expresamente. Él ve en Cuba un lugar donde investigar y descubrir, y allí él se dedica al tema de las primeras poblaciones cubanas, los cráneos de los primitivos habitantes de Cuba, a todas sus costumbres, al vocabulario, las tradiciones, incluso encuentra objetos arqueológicos de un gran valor que algunos deja incluso en Cuba cuando vuelve a España. Prefiere ser generoso y en el Museo Antropológico de La Habana se encuentran varios elementos importantísimos, como del ídolo de Bayamo, donados por Miguel Rodríguez Ferrer durante su estancia en Cuba. Pero no solamente estudios, digamos, paleontológicos, sino que allí forma su familia. Allí en Cuba es donde se casa. Él va destinado a Camagüey, en aquella época se llamaba Santa María del Puerto Príncipe, y allí conoce a la que sería su mujer. La conocería seguramente porque era la hermana, digamos, del alcalde, del regidor de la ciudad de Camagüey. Se llama Mercedes Batista Caballero. Rodríguez Ferrer terminó sus estudios, salió de la entonces Nebrija y de pronto aparece para la historia
como jefe político en el año 1841, jefe político primero de Álava, después de Vizcaya, después de Cantabria. O sea, que fue una persona que estuvo muy vinculada a la política. Y él declaró a través de escritos y tal, que había terminado, por decirlo en términos coloquiales, quemado de la política, lo cual, visto lo visto en la actualidad, no nos sorprende mucho. Y entonces, un paréntesis, él estaba como ejerciendo un cargo político, pero, por ejemplo, siempre tuvo una preocupación por el tema cultural, pero de una manera muy profunda. Está reconocido por la lengua, por la Academia de la Lengua Vasca, como un gran estudioso, a través de su propia obra, de la lengua de los vascongados, que se llamaba la obra, cosa que no se había hecho hasta el momento. Cuando fue jefe político de Vizcaya, ideó aprovechar los dineros de la desamortización para crear un museo provincial de arte que debería ser abierto para todo el mundo. O sea, que fue un hombre, él ejerció un tema político, pero al mismo tiempo tenía una preocupación cultural muy grande. ¿Qué pasó? No se sabe exactamente qué pasó. Lo que sí se sabe es que estamos hablando del año 41, 42, 43, 44. En el año 46, 1846, ya Miguel Rodríguez Ferrer ha sido enviado a Cuba por Pascual Madoz a hacer un estudio cultural y político también. O sea que, de alguna manera, desde mi entender, más de uno, Rafael Sánchez también creo que lo piensa, que por cierto es su principal biógrafo, tuvo muy buenas amistades. Vilanova fue uno que fue catedrático de la Universidad Central de Madrid, y el propio Pascual Madoz en determinado momento dijeron: vamos a sacarte de este mundo y tienes una misión cultural importante. La verdad que él lo habrá pasado muy mal, pero agradecemos el hecho de que haya dejado la política para que se dedicara a lo que se dedicó, y gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy en día. En Cuba hizo aportes muy, muy importantes, no solo en Cuba, sino para la prehistoria del área, porque no se había hecho hasta ese momento. Miguel Rodríguez Ferrer se considera, por los que hemos estudiado arqueología, como el tercer descubridor de Cuba en particular. El primero todo el mundo lo conoce, que fue Colón. El segundo es un poco menos conocido, que fue el barón Alejandro von Humboldt. Y el tercero, Miguel Rodríguez Ferrer, porque escribió como resultado, como consecuencia de su estancia en Cuba, una obra monumental que se llama Naturaleza y civilización de la grandiosa isla de Cuba. Esta obra fue el resultado de una misión que él tuvo, porque en su momento Pascual Madoz, que fue quien creó la idea de hacer un diccionario de España y de las posesiones de ultramar, lo comisionó para que fuera a Cuba a hacer un estudio sobre la naturaleza, la sociedad, la vida, la geografía, la fauna, la flora. De alguna manera continuó lo que había hecho Humboldt, y en esta obra monumental, que tiene dos partes, dos tomos, uno que se publicó pues el primero en el año 1876, y el segundo en el año 1887. Es curioso, la historia de esta obra es curiosa, porque inicialmente él no iba a hacer una obra de este tipo. Él iba a hacer un estudio de naturaleza y civilización de Cuba,
para hacer la parte que correspondía al diccionario de Madoz de la isla de Cuba, de Puerto Rico e islas adyacentes. Esta obra es realmente, decía, el tercer descubridor de la isla de Cuba, porque Rodríguez Ferrer fue un hombre de una sensibilidad y de una sencillamente genialidad absoluta. Estudió, como decía, la flora, la fauna, los ríos, los movimientos del agua, en todo lo relacionado con aspectos de la naturaleza, el clima, etcétera, pero sobre todo los aportes más importantes estuvieron relacionados con la presencia del hombre prehistórico en Cuba. Hay que pensar que en épocas de Rodríguez Ferrer, en el año 46, 1846, su primer viaje él estuvo en 2 ocasiones en Cuba, en el año 46-47 y después en el segundo viaje en el año 50-62. En aquella época no se pensaba que la antigüedad del hombre fuera tan grande. Se pensaba que el hombre se creó, los creacionistas, que pensaban que el hombre había surgido con Adán y Eva en el 5000 a.C. Esta era la fecha oficial. Y Rodríguez Ferrer descubrió que había cráneos deformados, cráneos no deformados y sobre todo una mandíbula fósil, la famosa mandíbula de Santi Espíritu, que lamentablemente se perdió dentro de las colecciones de museos españoles. Rodríguez Ferrer dijo que la antigüedad tenía que ser mucho mayor, y siendo una mandíbula fósil que él encontró, él pensaba que tendría cientos de miles de años. De los cargos políticos importantes que había ya ostentado antes del descubrimiento de Altamira, había sido gobernador civil de Asturias, también había sido gobernador civil de Álava, gobernador civil de Vizcaya, y en el que por aquel entonces ministro de Fomento crea una comisión para investigar la cueva de Altamira y decide que uno de los primeros comisionados tiene que ser Miguel Rodríguez Ferrer. También añade a Francisco Giner de los Ríos y Sautuola, por ser, digamos, un poco avalado su descubrimiento, se incorpora al equipo Juan Vilanova como geólogo y paleontólogo. Recordemos que en aquella época se conocía muchísimo de los fósiles, de la paleontología. Todavía no se había encontrado ninguna pintura rupestre en algún sitio. Sí se había encontrado arte mobiliar, arte hecho sobre huesos, sobre madera no, porque no se conservaba, pero sobre trozos pequeños de piedra, de marfil, pero arte de rupestre de pintar en las cuevas no se había encontrado todavía. Entonces Miguel Rodríguez Ferrer es uno de los comisionados con Francisco Giner de los Ríos. Recordemos que es el profesor del poeta Antonio Machado, de la Institución Libre de Enseñanza, krausista y seguidor un poco de las ideas del abuelo de Antonio Machado Núñez de aquella época. O sea, se forma un equipo multidisciplinar, donde el verdadero experto en arte es Miguel Rodríguez Ferrer. Vilanova es experto en geología y en paleontología, y Francisco Giner de los Ríos, un erudito, digamos, humanista, con una amplia base de conocimiento, pero no, digamos, con la formación que tenía Miguel Rodríguez Ferrer. Posteriormente se lleva a cabo el Congreso Internacional de Lisboa, donde en el equipo defensor, un poco, digamos así, de Sautuola, estaba Juan Vilanova. Y el equipo francés, digamos que había bastantes opositores a la autenticidad de la cueva, tal como las pusieron allí. Estaba el famoso Carteillac, Mortillet, Harlet, unos cuantos grandes prehistoriadores franceses, que nunca habían visto una cueva porque no se había encontrado todavía ninguna cueva con arte rupestre. Y de allí se decide que no se quiere ni visitar la cueva de Altamira. Decide que la cueva de Altamira no se va a visitar oficialmente porque no le dan crédito a todos los bocetos, a todos los estudios que había hecho Sautuola. Y ese momento es el que decide Miguel Rodríguez Ferrer para avalar la cueva de Altamira en el periódico más importante de la época, con muchísima diferencia, donde habían escrito los mejores escritores de España, publicar un extenso artículo avalando la autenticidad de la cueva de Altamira.
que era generalizado en aquella época que no se creyera el descubrimiento de las pinturas. Había una idea en la que se pensaba que los primeros seres humanos habían sido pues, seres poco evolucionados, con pocas capacidades. Se pensaba que se había seguido una progresión desde un estado de, digamos, de salvajismo, etcétera, hacia la civilización. Por tanto, en el siglo XIX era muy difícil, eso estaba muy arraigado, y entonces era muy difícil pensar que esta gente hubiera tenido unas capacidades simbólicas, unas capacidades de pensamiento tan complejas como nosotros, ¿no? Por esta idea, tanto Cartailá como los científicos españoles, a excepción de unas pocas personas, pensaban que aquellas pinturas eran una falsificación y se habían realizado en épocas recientes. Era una cuestión que, bueno, no se conocían otras manifestaciones artísticas y lo más fácil era dudar, ¿no? Dudar de ellas, pensar que era una falsificación, sí. Para pintar las pinturas rupestres del Paleolítico, las pinturas de Altamira, pues también había especialistas y había mucho tiempo libre. Es decir, los primeros agricultores y ganaderos que comenzaron después de Altamira, mucho después, la península ibérica, 4 o 5 mil años después, pues tenían menos tiempo libre que los cazadores recolectores de la época de Altamira. Trabajaban de sol a sol los agricultores y ganaderos, mientras que los cazadores recolectores, con menos horas de trabajo, tenían suficiente alimentación para subsistir el grupo, y por tanto pues tenían su música, conocemos algunos instrumentos musicales, sus manifestaciones artísticas, su fiesta, su religión. Es decir, no estamos ante sociedades que a veces se han imaginado como absolutamente salvajes, en el sentido de que vivieran desnudos todo el día, para arriba y para abajo. No. Conocemos agujas de coser de hueso, conocemos restos de cuerdas, restos de improntas de cuerdas en las cuevas, de haber tenido cosas de cestería y elementos de madera. Es decir, es una sociedad ya siendo cazadores recolectores, pero relativamente compleja. Viendo el resultado, pues se puede imaginar uno los medios. Había brochas, había también, a veces se espolvoreaba la pintura metiéndose un buche de pintura en la boca, y por una caña hueca se espolvoreaba, se disparaba la pintura. Es decir, tenemos distintas técnicas. A la pintura a veces se le hacía el contorno grabado con un pedernal, se grababa el contorno de la figura, de manera que eran verdaderos artistas. No era cualquiera del grupo el que podía pintar. Que fueran rituales de caza que se plasmaban en pintura en la pared, pero que fueran también escenas o pinturas de motivos, digamos, movidos por un afán religioso, de manera que las figuras animales u otro tipo de figuras pues representarían la ideología religiosa del momento. La verdad es que la hipótesis que defendía, que eran pinturas propiciatorias para la caza, es decir, que se realizaban antes de cazar para que los animales fueran más fácilmente cazados, es una hipótesis hoy un poco en declive, porque de la pintura paleolítica conocemos muy pocos animales heridos o escenas de caza, prácticamente ninguna. Las escenas de caza que conocemos corresponden a pinturas también realizadas en cuevas y en las rocas, pero de una época mucho más tardía, no de época tan antigua como Altamira. Los descubrimientos arqueológicos, entre ellos los del arte paleolítico, fueron un importante dato
para poder recomponer la vida, digamos, espiritual de estas sociedades. De manera que antes de que se conocieran estas pinturas, se creía que las sociedades de esa época eran mucho menos complejas, menos desarrolladas que lo que hoy sabemos. Hoy sabemos que eran unas sociedades bastante desarrolladas, que empezaron incluso en algunas zonas del mundo ya a construir templos, propiamente dicho. De hecho, Altamira se puede considerar un templo, en realidad. Altamira es un templo en el interior de una cueva. Es posible que en Altamira estén representadas las divinidades en forma de animal, para expresar precisamente algunas de sus características, y que donde vemos bisontes deberíamos ver alguna divinidad, donde vemos caballos podríamos ver también algunas de las divinidades que las comunidades paleolíticas tuvieran. Igual que nosotros en la tradición cristiana, pues representamos al Espíritu Santo, que es una persona de la Santísima Trinidad, lo representamos en forma de paloma. Ángel de los Ríos y de los Ríos, que era el cronista oficial de la provincia, era amigo de Sautuola, participaba de una corriente muy conservadora, muy erudita, y no pensaba que existía ni siquiera la prehistoria. O sea, esto era algo que se escapaba entonces de los límites del pensamiento de este tipo de personas, ¿no? Luego hay una corriente naturalista en la que se encuentra, por ejemplo, Vilanova y Piera, que es uno de los grandes naturalistas españoles del siglo XIX, uno de los pocos que viajaba a los congresos internacionales al extranjero y entonces estaba muy al día de lo que sucedía en Europa, que eran defensores de la prehistoria. Cuando Rodríguez Ferrer viene a Altamira, que viene en septiembre de 1880, se encuentra dentro de la cueva con dos personalidades, el mencionado Vilanova y Piera, uno de los grandes naturalistas españoles, y por otra parte con Francisco Giner de los Ríos, rector de la Institución Libre de Enseñanza. Estaban los tres juntos dentro de la cueva. Y Rodríguez Ferrer ve y habla con ellos, habla con Vilanova y se convence de que las pinturas son antiguas verdaderamente, que son prehistóricas. Y escribe un artículo que se llama Apuntes de un diario, donde narra toda su estancia en la cueva y donde él reconoce que con seguridad estas pinturas son muy antiguas. No se atreve a usar el término prehistóricas, porque como digo, este era un término que no se usaba todavía en aquella época con mucha alegría. Era una cosa reservada solamente a unos pocos naturalistas que estaban al tanto de las corrientes europeas, pero Rodríguez Ferrer escribe este informe, este artículo, y dice que sí, que está convencido que las pinturas de Altamira tienen una gran antigüedad. Me gustaría destacar que Miguel Rodríguez Ferrer, en su obra, en la Ilustración española y americana, en donde presenta sus argumentos para apoyar decididamente la autenticidad de Altamira y defender los posicionamientos de Sautuola y el informe técnico que Vilanova y Piera remitió al Ministerio, hace una cosa que decía antes, que es un adelantado a su tiempo y que sorprende mucho. La capacidad que tiene de análisis y de estudio. Es verdad que este hombre había estado en Cuba, donde había durante unos años, había hecho ya labores, es un auténtico pionero de la arqueología española y cubana, por supuesto, porque es la primera persona que explora las cuevas de Cuba, encuentra restos antropológicos y arqueológicos cubanos entre el año 1846 y 49, y además él tuvo la capacidad, incluso tenía la formación y la capacidad de analizar restos humanos prehistóricos e incluso discrimina la Cueva del Indio de Cuba, de las dos grandes culturas, digamos, precolombinas que tuvo la isla, la de los iboneyes, que son mesolíticos, son personas que viven de la caza y la recolección y no hacen cerámica, y la de los taínos,
que son el otro grupo cubano y de las islas de las Antillas, que ya eran cerámicos, que ya eran neolíticos, que ya cultivaban y que ya hacían cerámica. Y eso él es capaz de discriminarlo en el registro arqueológico, algo tremendamente sorprendente, porque yo creo que es la primera persona en España que se dedica, que es además tan escrupuloso y tan metodológico para estudiar esto. Aunque no lo hace en España, curiosamente, lo hace en una parte de España de la época que era Cuba, ¿no? Que no dejaba de ser parte de España. Y cuando él analiza Altamira, no solo analiza las pinturas, él no solo ve Altamira como un techo lleno de pinturas, él lo que mira Altamira como un concepto, como un todo, y analiza el yacimiento arqueológico que Sautol había excavado al pie de las pinturas y en donde aparecían esos restos arqueológicos y paleontológicos. Y lo que se da cuenta, primero lo que hace es comparar el arte de Altamira con las piezas de arte mobiliar que aparecen en los yacimientos, tanto de la propia de Altamira como de yacimientos franceses que ya estaban siendo publicados y que él tenía algunas publicaciones en su biblioteca personal en donde aparecían reproducciones de fragmentos de asta, etcétera, con grabados, con dibujos exactamente iguales o muy parecidos a los que él ve en el techo de Altamira. Eso es una cosa muy interesante porque él establece una cuestión que es básica para demostrar la antigüedad de Altamira, y es que lo que está pintado está también representado en soportes mobiliares en el yacimiento arqueológico, en los estratos arqueológicos, que sí que se reconocen como paleolíticos. Un tema muy interesante, comparar. Por otro lado, analiza. Y sobre todo lo que hace es un análisis de las técnicas, de cómo están hechas esas pinturas de Altamira. Él se da cuenta del tema del grabado, del tema de la pintura negra, del difuminado, de la aplicación del color, de esa policromía, mal llamada policromía, porque los bisontes de Altamira no, básicamente son negros y rojos, en distintas variedades de rojo, pero básicamente es eso. Lo que ocurre es que se introduce a través del grabado también una suerte de tercer color, que sería el raspado, el color blanco de la propia pared, y por eso se les bautiza como polícromos. Pero es muy curioso que él es capaz de analizar tanto las técnicas de ejecución como el estilo de las propias figuras y las compara además, la calidad de las representaciones. Él analiza cómo son esos animales de la naturaleza, es decir, hace una comparación entre la evidencia artística y la evidencia paleontológica, que es muy interesante y que además sorprende mucho para la época. Y por último hace una tercera cosa: compara, analiza y valora. Valora el yacimiento y además se da cuenta de que hay algunas cosas que Sautol también había indicado, y es la presencia, por ejemplo, de muchísimas conchas de mar, de lapas y de caracolillos principalmente. Y él inmediatamente se acuerda de los yacimientos cubanos que él ha estudiado, en donde los concheros, la explotación del medio marino es muy común. Y entonces pone en relación la vida en Altamira con la explotación de la costa, e incluso, y aquí también vuelve a sorprender una vez su vasta formación y su conocimiento de la prehistoria europea, él ya conoce la existencia de los concheros mesolíticos de Dinamarca, que en ese momento estaban siendo excavados y que eran como el gran referente de las poblaciones prehistóricas europeas explotando el medio marino. Y también lo cita, es decir, al final él es capaz de valorar el yacimiento de Altamira con contextos a escala global, tanto de Cuba como de Dinamarca, algo que realmente hoy día pues hacemos todos, pero en ese momento era realmente sorprendente porque ni Vilanova y Piera, que era catedrático de geología y de arqueología, fue capaz de hacer. Es decir, que en esto denota sobre todo y ante todo una enorme formación, un gran conocimiento y ya una experiencia de campo que había adquirido en Cuba, pues muy interesante, ¿no? Él, cuando vuelve de Cuba, se encuentra con la costumbre de aquella época en los matrimonios, es que las mujeres tuvieran una gran dote, y su mujer era una persona de una familia buena de Camagüey, iba acompañada al matrimonio con una gran dote. Pues todos los ingresos económicos que tuviera Miguel Rodríguez Ferrer, más la dote que recibiera la mujer, los empeñó, los invirtió en comprar una finca en el País Vasco, a las afueras de Vitoria, que llamó la finca El Retiro.
Sin embargo, el lugar se conocía desde siempre como La Rabea. Por eso hoy día se ha olvidado un poco ese nombre de Finca El Retiro, tal como la fundó en 1862 Miguel Rodríguez Ferrer, y se llama Finca La Rabea. Actualmente es un campo de golf y está conservada tal como la hizo Miguel Rodríguez Ferrer, con los mismos árboles que él plantó, con las mismas edificaciones, los mismos jardines, y en un lugar precioso, porque Miguel Rodríguez Ferrer, aparte de ser un humanista, tenía el objetivo de ser una persona innovadora en el campo de la agricultura y de la ganadería. Y él lo que quería poner en práctica sus ideas políticas y demostrar que había un avance en la agricultura y a la ganadería que no se había aplicado en el resto de España, y que él lo iba a exponer haciendo una finca modelo, que él iba a gestionarla, que iba a regarla y que iba a plantar todos los árboles que iba a encontrar de América para demostrar temas innovadores en el mundo rural. Compaginaba la estancia en la finca suya del Retiro con ser gobernador civil de montones de provincias del resto de España. En los últimos años él vivió en Madrid, entre Madrid y la finca, digamos, El Retiro, La Rabea. Y cuando él falleció en 1889, sus hijas fueron más las que heredaron la finca La Rabea. Aquello sería muy, digamos, muy pesado para ella, y la pusieron en venta a final de siglo, sobre el año 1900. La finca está ubicado en el norte de Álava y es en la zona húmeda. Estamos justo en el límite en lo que son las aguas que van al Mediterráneo, y por tanto tenemos un cierto clima cálido, y digamos la zona norte que digamos que es más atlántico, pero todavía tenemos bastante humedad. Es decir, que Miguel, cuando eligió el lugar, ya lo eligió sabiendo, es decir, que no solamente lo hizo porque sí, ¿no? La casa que era su residencia, que es un palacio de tipo así indiano, pues la verdad es que cuando lo compra el club en el año 88, está, no te voy a decir en ruinas, pero abandonado igual durante 50 años, ¿vale? Está en un estado muy justito, el club lo renovó, y bueno, hoy más o menos se ha mantenido un poco la estética. Hay algún pequeño cambio de la actualización que el que remodeló lo hizo, pero es un edificio con mucha historia, porque primeramente fue la residencia de Miguel Rodríguez Ferrer. Luego, posteriormente, pasó por diferentes manos y fue más o menos una casa de veraneo o de gente que estaba viviendo allí, pero digamos de una forma un poco puntual. Llegó a ser, digamos, el cuartel del lado franquista estuvo en esa casa, ¿vale? Y yo ya le conté a Rafael que, por ejemplo, mi abuelo estuvo allí preso, y por tanto, pues durante la construcción pues aparecieron obuses y bombas y cosas de estas. Luego, durante cerca de 50 60 años, se ha mantenido como explotación agraria, un poco para meter al ganado y dejar los aperos y las herramientas, y no es hasta que llega el club de golf cuando se, digamos, vuelve a recuperar ese esplendor, se rehabilita, y es la casa club donde, digamos, la zona de los socios, más o menos, es la zona noble del club. Lo más llamativo es la entrada, digamos, con un paralelo de árboles que tiene la entrada original, que lo coronan una serie de secuoyas preciosas, pues que tendrán, no sé decirte, 160, 170 años más o menos, por la fundación de la finca, más o menos, que son espectaculares. Con, digamos, las principales ciudades o principales cosas que él considerase que había en Cuba, ¿vale? Supongo que serían ciudades o algo así, digo yo, y eso me gustaría rehacerlo, y yo estoy poco a poco en mi lucha personal, como Rafael en la suya, pues tratando de recuperar un poco cosas que, bueno, pues ya te digo, entre la guerra, diferentes dueños que han ido pasando por allí, pues se han ido perdiendo, pero yo creo que es decir, es como cuando me vino Rafael con la litografía de Miguel Rodríguez Ferrer y me dijo: Ander, qué mejor sitio que su casa para que esté la litografía.
él muere en Madrid. Él muere en Madrid porque estaba en un puesto de retiro casi prejubilado, podríamos decir así, en el Ministerio de Fomento. Él murió en la calle Almirante número 10. Él fue enterrado en Madrid, en la Sacramental de San Lorenzo. Este cementerio de Madrid era un cementerio de gente erudita, de humanistas, de poetas, justo donde se enterraron los hermanos Becker. Allí fueron enterrados Gustavo Adolfo Becker y su hermano Valeriano Becker, que también era pintor. O sea que es un cementerio muy de personalidades, de escritores, de artistas, del mundo de las humanidades. Continúa familia en Lebrija porque aquí pasó una cosa muy importante. Llegaron dos familias foráneas a Lebrija prácticamente a la vez. Uno era los Sánchez de Alba, de Miguel Turra, Ciudad Real, y otro era los Rodríguez García de Osuna. Pero es que estas familias se unen tanto que se casan los hijos de Francisco Rodríguez García, algunos se casan con los hijos de Antonio Sánchez de Alba, famoso notario que creo que escribió una crónica de los franceses de Lebrija y es muy reconocido aquí. La familia, digamos, más ilustre que queda es la de la pintora Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, que tiene varios hijos y muere en uno de los partos muy joven. Aquí tenemos en Lebrija el famoso cuadro de San Cristóbal, que lo pintó con 14 años aproximadamente, de 4 o 5 metros de altura, que era una proeza para un artista de esa edad o de esas características. Me gustaría, digamos, explicarle a la gente de aquí de Lebrija, a los ciudadanos, digamos, de a pie, tanto a los aficionados a las humanidades como al de la cultura de Lebrija en general, que tienen en su pueblo una figura que su característica principal es que ha sido pionera en todo lo que ha tocado. Ha sido uno de los pioneros en la antropología, pionero en arqueología, ha sido pionero en el estudio de las lenguas. No olvidemos que fue una de las personas que más estudió el euskera, la lengua vasca. No tiene nada que ver uno de Lebrija con el euskera, pero en todo lo que él abordó fue pionero, en el estudio de las cuevas, el estudio del arte, de la historia, todo lo que él iba abriendo camino, iba rompiendo moldes, cosa que le fue creando un poco sus propios enemigos que se fue echando, pero todos los enemigos de Miguel Rodríguez Ferrer eran importantes. Digo enemigos como adversarios, porque igual que hablé antes de Antonio Machado Núñez, el abuelo de los Machados, también Leopoldo Alas Clarín sintió un poco de rivalidad con él e intercambiaron algunas cartas como medio crítica literaria, auténtica, y Miguel Rodríguez Ferrer, cuando entraba en una polémica, siempre acababa la discusión de la misma manera: enséñeme sus escritos y yo le enseñaré los míos. Él no quería tanto debate, tanto insulto, ni tanto rivalidad. Usted me enseña sus escritos, usted me enseña sus libros, y ahora se va a leer usted los míos y mis escritos, y luego seguiremos discutiendo. Merece Rodríguez Ferrer mucho reconocimiento, que lamentablemente es una figura que no sé por qué, pues se tiene un poco en el olvido, ¿no? Incluso para la propia Fundación Botín. Cuando yo, y esto lo digo sin pelos en la lengua, cuando terminé el estudio este estudio tiene una recopilación bibliográfica como hasta ese momento no se había hecho, porque yo me dediqué no solo a hacer el recorrido este de Cuba a Altamira, sino que me dediqué a buscar en toda la prensa del 19 toda la información posible sobre él y de él. Cuando terminé el estudio, lo mandé a la Fundación Botín, les dije, para que quede en archivo por la relación que hubo entre
entre Marcelino Sánchez Autuola, Rodríguez Ferrer, etc. Sin respuesta. O sea que por eso me parece muy meritoria vuestra labor y de verdad que agradezco mucho la posibilidad de poder hablar de él, porque honraron. Por Miguel todo, o sea, todo merece mucho la pena ese señor ser más conocido, en su tierra sobre todo, pero en la mía también, que también una parte de mi objeto con todo esto es facilitar el conocimiento de su obra y a través de su obra su persona, en mi país. Yo estaría mucho más contento que hubiera nacido cerca de donde nací yo, pero no me hace falta porque es una persona entrañable. Y para los lebrijanos pues debería ser mucho más. Claro. Cuando surge el movimiento independentista de Cuba, y él, que era un liberal y una persona que probablemente hubiera gestionado ese problema de una forma, al final pues también sufrió los avatares de ser liberal y los conservadores no se lo perdonaron, ¿no? Una persona que también estuvo condenada un poquito al ostracismo en algunos momentos de su vida por sus ideas políticas, por ser un adelantado, porque la Iglesia Católica lo miraba con recelo y no diré que con muy buenos ojos, igual que no miraban bien a Sautola o no miraban bien a Juan Milanova y Piera. Es decir, esas personas que en la triste España del siglo XIX, que todavía olía mucho a sacristía y a tradiciones rancias, pues esta gente que quería incorporar a España al mundo y a la modernidad, pues muchas veces sufrieron la incomprensión de la ignorancia y del tradicionalismo español que en el siglo XIX pues además nos llevó a infinidad de guerras. Él también padeció las guerras carlistas, él estuvo muy ligado al País Vasco, en donde estuvo de gobernador civil, estaba enamorado de la provincia de Álava, era un sitio que le gustaba mucho, y de hecho yo creo que al final se acabó medio retirando allí, o no sé si murió en Álava, y fue una persona que amaba a su país y que además creía mucho en una cosa que hoy día está muy de actualidad y que deberíamos recuperar, es el hermanar a los pueblos de España. España es muy diversa, es muy distinta, y probablemente un vasco y un lebrijano aparentemente no tienen mucho que ver, pero sin embargo en la cabeza de Miguel Rodríguez Ferrer tenían mucho que ver, y él estaba convencido que había hermanar a los pueblos españoles, ¿no? Y de hecho él trabajó mucho por hermanar a Andalucía y al País Vasco, lo cual pues como digo, en estos tiempos que vivimos, pues a veces nos vendría bien, gente como esta persona. Quiero destacar eso, que aparte de su figura, aparte de su valor como antropólogo, como escritor, como humanista, la figura de Miguel Rodríguez Ferrer es reseñable como un político adelantado a su tiempo, y un auténtico político que pensaba en mejorar su país, y en ponerlo a la altura social, económica, científica del resto de países de Europa, cuando veníamos de una triste historia y de una oportunidad perdida, como fue la Constitución de Cádiz y la posibilidad de abrir España al mundo, que no se produjo por el triste reinado de Fernando VII, posiblemente el rey más calamitoso de la historia de España. Y en ese sentido, pues yo creo que la figura de Miguel Rodríguez Ferrer, si no lo ha sido ya, pues debe ponerse en valor, y en Lebrija, que es su ciudad, pues debería reconocerse sin duda alguna. Seguramente en Lebrija en algún punto ustedes tendrán en los archivos locales, o no sé, quizá haya ahí una información interesante sobre el personaje. De la gente ilustre de España, este lebrijano puede destacar con total garantía. Pongamos que era amigo de una gente como José Amador de los Ríos, hemos hablado de Francisco Giner de los Ríos, y entre todos ellos destacaba por la diversidad de conocimientos que él tenía y la amplitud de intereses, todo le interesaba, de todo abordaba, y en todos los sitios estaba. Había que sentirse orgulloso que este personaje sea de aquí de Lebrija, porque hay veces que pensamos, pero el personaje sintió Lebrija. En el libro de los conventos cita Lebrija, en sus primeras publicaciones cita Lebrija. Él nunca se olvida de sus orígenes de Lebrija, pero recordemos que él siempre se está acordando de Lebrija. Cuando estuvo en Cuba falleció su madre, él tenía Lebrija en su corazón. En 1858 él todavía estaba en Cuba, fallece el padre,
Él, su tierra, la añoranza de su tierra de Lebrija no pudo pasar, digamos, de largo. Él se sentía lebrijano nebrisense.